Bueno, nuevamente es un honor, un placer estar nuevamente aquí arriba. Gracias Andrés, Germán, Noé por invitarme. Si podemos tener la presentación, por favor. Después de estos días tan intensos, no es tan fácil presentar algo nuevo. De todas formas, voy a ir tocando algunos aspectos a lo largo de la presentación sobre ISBCS como una tendencia en cirugía de cataratas. Hoy voy a mostrar algunos casos complicados, pero junto con nuevas formas de organizaciones sistémicas en Polonia y en Europa. Sabemos que tenemos cada vez pacientes con más cataratas, con altas expectativas, que saben, que conocen las distintas posibilidades tecnológicas y que quieren utilizar todos los medios disponibles, no utilizar más anteojos, etcétera. En nuestra práctica clínica, que es una resistencia antimicrobiana, antibiótica, y deberíamos tener en cuenta que hay un fenómeno que está creciendo y también hay nuevas tecnologías y nuevas estrategias, como por ejemplo este tipo de cirugía de cataratas. La resistencia antimicrobiana es la repelencia de un microorganismo a pesar del contacto con un fármaco que una vez era efectiva en contra de este microorganismo. Esta es la característica de una bacteria patogénica. Y sabemos que todos los años, cada año, más de 10 millones de personas mueren debido a resistencia microbiana. La cantidad es mucho mayor, inclusive comparado con víctimas de cáncer. Y el mecanismo es de una duración de tratamiento, una duración baja de tratamiento. A pesar de las técnicas modernas como IOS, etcétera, podemos seguir teniendo problemas con complicaciones. Por ejemplo, en Europa realizamos más de 4 millones de cirugías de catarata, en Polonia 4.000, perdón, 400.000 por año. Son grandes cantidades y tenemos un sistema para evitar la endooftalmitis y tenemos una situación drástica para los pacientes. Entonces, mi sociedad, que soy presidente de la Sociedad Polaca de Cirujanos Oftálmicos, hace 2 años redactamos nuevas guías que recomiendan que se deberían utilizar de manera intensiva y de manera breve los antibióticos durante 6-7 días después de la cirugía de catarata, no más de eso, 4 veces al día. El grupo preferido son los aniflufinulonas. Los antibióticos se administran junto con esteroides. En la actualidad tenemos nuevos fármacos en el mercado que se utilizan 5 a 7 días después de la cirugía, 4 veces por día, si continuamos durante 2 o 3 semanas con esteroides solamente, dexametasona. También inyectamos eh, ceftriaxona intracámara, y tenemos datos que demuestran sus efectos, ya sea cefuroxina intracameral y la levofloxacina tópica. También no hemos observado desde los últimos años esta estrategia que ha disminuido la incidencia de endoftalmitis en Europa. Y, por cierto, tenemos otros aspectos que conducen a un mejor marketing o competencia de este tipo de catarata inmediata secuencial bilateral.
y esto mejoró durante la pandemia porque la idea era obviamente evitar las infecciones de coronavirus para disminuir el contacto de los pacientes para que no se carguen los hospitales o no se llenen los hospitales. Y para este tipo eh, de cirugía de catarata biocular. Ahora quisiera mostrarles algunos casos de mi práctica con una paciente con demencia, problemas cardíacos, que vino en silla de ruedas, sin contacto con su familia. Bueno, su familia estaba muy triste por los problemas que tenía, especialmente durante las infecciones de coronavirus, con problemas cardíacos, etcétera. Entonces decidí realizar esta cirugía de catarata bilateral y también realicé anestesia tópica porque los anestesiólogos lo recomendaban antes una anestesia general para realizar evaluaciones cardiológicas y bueno, en este caso usé una tópica. Siempre le pregunto al paciente si quiere continuar con el procedimiento es decir, al otro ojo también, o cambiar los filtros, como mostró Gustavo ayer. Entonces realizamos también la cirugía del otro ojo y un tratamiento postoperatorio, Ducresa, 4 veces al día durante 5 días y luego continuamos con esteroides. Al año y medio después podemos observar que la esposa está muy feliz porque su esposo está totalmente independiente. Entonces, esto es también un caso en donde los oftalmólogos pueden tratar la demencia. Estoy muy convencido que hay algunas ya publicaciones sobre el tema. Otro caso es una mujer con hiperopia, con picos de IOP. No pudimos tratar estos picos y ella insistió, bastante joven la paciente, con un ojo comenzamos y luego le preguntamos si podíamos o si quería continuar con el segundo ojo. Eh, Nada especial, pero vemos una cámara muy superficial, muy poco profunda en la cámara anterior, la cirugía bastante bien. De- Después del implante de la lente intraocular, pudimos, al día siguiente estaba muy feliz, muy contenta y así la pudimos monitorear a la paciente. Esta es la situación desde afuera, desde el quirófano, donde utilizo tecnología 3D. Y después, cuando terminamos con el primer ojo, hablamos para ver si quería continuar con el segundo. Este fue el segundo implante y al día siguiente estaba muy contenta. Y lo muestro porque esta es parte de un programa televisivo que, bueno, motiva a los pacientes a que se hagan este tipo de cirugías. Hubo una demora debido a la pandemia. Aquí tenemos otro paciente, un doctor con ambliopía en el ojo izquierdo, una paciente femenina, y el ojo derecho durante vino con un orificio macular con un alto astigmatismo, entonces decidimos realizar una cirugía de cataratas bilateral. Creo que fui el cuarto cirujano que visitó y hay 3 colegas que le dijeron, no, tenés que continuar tu vida, con esto no te podemos ayudar. Y yo decidí operarla primero con lentes tóricas y a las 2 semanas también el orificio macular. Aquí tenemos una técnica de colgajo invertido y después de la cirugía aquí
Tenemos el ojo derecho y el ojo izquierdo también mejoró. Utiliza estos lentes, se siente muy bien con el resultado. Desafortunadamente, estamos muy cerca de Ucrania y tenemos todo tipo de casos y situaciones. Este es un caso de una madre con dos mellizos de 5 años después de una explosión de una bomba. A los 10 días de la explosión realicé la cirugía de catarata bilateral. Esta cirugía es especial porque durante el ultrasonido y la tomografía no lo mostraba, pero esperaba la presencia de este tipo de catarata bilateral, y aquí se puede observar durante, es decir, al retirar como todo el vitrio, por eso utilizaba un escáter vitrio, pero en lugar de vitrio encontré vidrio detrás del iris y pudimos sacar un pedacito de vidrio bastante filoso, por eso cortó la cápsula posterior. El otro ojo también fue difícil, pero sin problemas como por ejemplo estos cuerpos extraños intraoculares como tuvimos en el primer ojo. El segundo fue, tuvimos también que cortar la cápsula debido a la presencia de fibrosis, y también hubo una penetración a través de la córnea y muchas microcicatrices en la superficie del ojo. En ese tipo de casos utilizo el vitroescáter desde un comienzo para evitar la aspiración de todos los cuerpos vitrosos. Y aquí tenemos la implantación de la lente, hicimos el control del paciente, la madre tiene visión plena y los niños también estaban ciegos y realizamos la cirugía de cataratas. Ahora se están quedando en nuestra ciudad, están viviendo en nuestra ciudad. Por suerte, gracias a Dios, pudimos ayudarlos, y también esto lo mostraron en la BBC dos o tres veces, y fue muy estresante porque siempre quisimos obtener el mejor resultado para el paciente. Un resumen: a pesar de los nuevos desarrollos, también debemos pensar en aspectos que tienen que ver con la terapia antibiótica y la resistencia antimicrobiana. Como estándar en Polonia, en distintos países se utilizan levofloxacina tópica y seguimos utilizando esteroides, y sabemos que la levofloxacina tiene un efecto. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Robert. Impresionante este tipo de casos con la explosión de la bomba, esos niñitos y esta familia con esos problemas. Ahora, ¿usted tiene este tipo de pacientes debido a la guerra? Sí, sigue la guerra y vemos adultos, niños. Este es el caso más simbólico quizás, especialmente debido a la catarata bilateral, ¿no? Pero para los pacientes normales, usted hace bilateral. Es una nueva tendencia, ¿no? Sí. En Europa hay países como Finlandia, por ejemplo, que sabemos que el 60% de los casos se hacen bilateralmente. Y en Austria, en España, conozco algunos cirujanos que hacen entre 40 y 50% de la normal. En mi práctica es entre 15 y 20%,
de lo normal más casos difíciles o especiales. ¿Vos? En casos especiales. ¿Alguien más? No. Sunino. Está bien. Bueno. So you need normally Normalmente necesitan recomendaciones, opiniones de la sociedad. Así es que empezamos con eso y es mucho más fácil ahora porque ya tenemos recomendaciones oficiales. Robert, excelente. Gracias, Robert. Excelente su charla. Felicitaciones. Now we're going to hear from Dr. Shita Breyer. Good afternoon, everybody. Una de las razones más importantes por las que no quieren cambiar a Smile es porque tienen miedo de tener una leve recuperación. Pero les voy a mostrar algunas encuestas y algunos pequeños trucos para alcanzar una visión 2020. Lo primero que pueden hacer es poner hierro en la tapa. Después de sacar el lente, pueden usar la parte ciega para hacer cepillados centrífugos en la superficie de la córnea para que sacar las lentículas que pueden haber quedado. Una vez que se haga esto, puede haber una pérdida volumétrica en la córnea y debido a eso se pueden presentar microdistorsiones. Estas microdistorsiones pueden potencialmente interferir en la primera recuperación visual. Entonces, esto de aplacar, de planchar ese flap, haciendo estas cepilladas centrífugas, ayudan a la recuperación visual. Lo segundo, es muy importante hacer una optimización de la energía. Todos sabemos que ya sea con LASIK o con SMILE, el OBL debe ser optimizado y debemos tener la energía perfecta, el patrón energético perfecto para no tener OBL ni puntos negros. Muchos láseres Visumax tienen un nivel de 22 a 32 a 110, 160 nanojoules. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el punto N de la optimización de la energía con un láser? ¿Cómo sabemos si está bien optimizado o no en SMILE? Podemos buscar una señal que se llama el señal. Tenemos que publicarlo en la cirugía intrarrefractiva, que se puede ver esta burbuja de gas. Esta es el escape de las femtoburbujas que sigue en un cambio en la interfase. Acá verán, ni bien ingreso dentro del bolsillo, la interfase cambió de más opaca a más translúcida. Hay que verlo con mucho cuidado. Este es el láser, los cortes del láser para la creación del lentículo. Inmediatamente, fíjense en la interfase, es opaca. Ni bien ingresan en este bolsillo, hay un escape de burbujas y la interfase se vuelve un poco más translúcida. Esta señal está presente y eso significa que la energía está bien optimizada. Aquí hay otro caso. Fíjense la interfase y cómo cambia. Ni bien ingresan en el bolsillo, la interfase se vuelve más claro por el escape de las femtoburbujas. Esta es la importancia de esa señal. Cuando tenemos esa señal positiva, es decir, que las burbujas se escapan a través de la incisión, significa que no hay obstrucción en el flujo de las femtoburbujas. Ahora, si hay puntos negros o una capa opaca, las femtoburbujas no encuentran básicamente una vía de escape, no pueden salir de manera suave y se acumulan en estas áreas OBL. En estos casos no van a ver una señal clásica de burbuja de gas. Aquí
van a tener que optimizar el láser. Este es otro punto. Los parámetros de espaciado de los puntos. Un corte lentículo es el posterior y el de la tapa es el superficial. La mayoría de los cirujanos en todo el mundo usan las mismas configuraciones entre las distancias de los puntos para las cortes más profundas como las de las cortes superficiales. Aquí esta es la distancia, 4,5, y para los lentículos 4,5. Pero entendemos que la córnea no es homogénea. En arquitectura, las capas más profundas son más gruesas y más anchas, y las más altas son delgadas y compactas. Entonces, los parámetros del espaciado de estos puntos diferenciales son distintos. Los planes más profundos necesitan más puntos y energía más alta. Proponemos entonces un espaciado de los puntos diferencial, la disección de los dos planos. Eso hace que sea más fácil. Lo que hacemos aquí es que estamos usando una distancia de 4,2 para los planos más profundos y 4,5 para el plano superficial. Esto significa que vamos a tener más puntos más cerca en el plano más profundo y menos puntos y más despaciados en el plano superior o superficial. Y por ende, la energía general para el plano más profundo es más alta, y eso hace que la disección de las fibras más gruesas sea más simple, más fácil. En un estudio ocular contralateral, medimos los parámetros de uno y del otro ojo en el mismo paciente y encontramos que la distancia no corregida el índice OSI era significativamente mejor en el ojo tratado con los parámetros diferenciales. Ahora, en cuanto a la selección del cono, esto es muy importante. Generalmente lo que dicen las empresas es que si están blanco en la córnea, en menos de 1 milímetro debemos usar un cono medio, y si es menos, es un cono más pequeño. Pero nuestra experiencia con Smile es que si usamos los conos medianos para una córnea grande o un dispositivo, eso nos lleva a más OBL. Entonces, tenemos dos ojos aquí. Podrán ver que este es el patrón obtenido con un pequeño cono a la derecha y este es el patrón obtenido con un cono medio a la izquierda. Ven que es mucho más opaco en la parte medio periférica, pero en el cono pequeño es bastante uniforme. ¿Por qué sucede? Esto sucede básicamente porque el cono mediano, al ser más grande, la altura sagital incrementa. Entonces, necesitamos hacer DOC en la córnea, y es como un lente de contacto, aumenta, es más profundo en el centro. Si queremos hacer DOC en el centro, hay que hacerlo más fuerte, hay que presionar más, hay que hacer un DOC más duro, y la femto DOC se alejan del centro y hacen más difícil la disección. Se publicó hace poco, hay publicado este paper hace poco, en donde comparamos los conos medios con los pequeños. Incluso si usamos con las córneas más grandes, un cono chiquito es suficiente y no hace falta usar un cono más grande para las córneas más grandes, porque el encastre es mejor y lleva menores OBLs y disecciones más fáciles el primer día. Al igual que el LASIK, el nomograma es muy importante. Lo que hacemos es agregamos un 10% a la refracción para la esfera y hasta un 15% para el cilindro, dependiendo del tipo de cilindro. Entonces, con WTR, astigmatismo WTR, agregamos 15, astigmatismo oblicuo 10, y ATR, astigmatismo, no se requiere ningún ajuste. Todo lo que sea menos de una dioptría no necesita, y también compensa para la ciclotorsión. La compensación de
la gestión del astigmatismo tenemos que marcar el ojo. Así lo hacemos con la ciclotorsión. Usamos el marcador de Ganesh y Akahoshi en la posición derecha. Es muy importante que el tinte que usamos sea de transmisión, no debe estar absorbido por un infrarrojo, debe permitirle al infrarrojo transmitirse a través de él. Y así, es decir, no tenemos que tener puntos negros en una disección más difícil. Entonces, una vez que hicimos el dock en el ojo, esencialmente marcamos en la córnea entre 0 y 180 grados. Y tenemos que tener más estabilidad en la rotación y comparar la retícula. Arriba vemos este patrón, básicamente es la retícula en la parte derecha. Tenemos que ver el 0 a 1,80 en la retícula y compararla con las marcas de la córnea. ¿Cuán lejos han rotado? Si ve que hay una rotación, muy suavemente sostienen el cono y compensan. Lo rotan muy levemente. En este caso particular era una rotación a 10 grados nada más, que era para compensarse de manera manual. Después de compensar hay que liberar. También hicimos un marcador epitelial de 3 puntos. Yo lo diseñé. Esto básicamente elimina la necesidad de utilizar cualquier tipo de tinta. A veces no es tan prolijo usar la tinta, no se obtienen buenas marcas con la tinta. Este marcador epitelial, tenemos 3 líneas de 3 marcadores en 3 posiciones, son lo suficientemente largas como para verlas a través del cono, para verlos a través del cono. Estas marcas aparecen como proyecciones lineales y luego compensan por la ciclotorsión manteniendo estos marcadores. Al utilizar estos marcadores no hemos visto ningún malestar por parte del paciente. Solamente es apenas una urticaria epitelial. Estos son los puntos marcadores que han mejorado nuestros resultados con SMILE en nuestra práctica. Y estos son, bueno, como dije, la satisfacción del paciente. Muchísimas gracias. Excelente, Chita. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Disculpen, no está hablando al micrófono, no podemos escuchar lo que dice. ¿Cuáles son los beneficios entre LASIK de hacer SMILE comparado con Excimer? Porque vemos muchas presentaciones de SMILE en todo el mundo, pero los resultados no mejoran los resultados de eczema, del láser eczema. ¿Cuáles son los beneficios? Hay algunos beneficios directos. Por ejemplo, es un procedimiento con flap, con colgajos. Entonces, gracias a la creación del flap, eliminamos un montón. Ya sabemos que los flaps pueden traer complicaciones. Se puede doblar. Estas cosas no existen en SMILE. También el ojo seco es mucho menor en este tipo de procedimiento porque el corte es de 2.4. La incisión de acceso es menor, en SMILE es de 20 milímetros, entonces se cortan menos nervios y a nivel postoperativo la salud de la superficie ocular es mejor. Luego, las actividades de rutina del paciente después de 2 días ya son normales, que con LASIK necesitan 2 semanas antes, 10 días antes de que no, por ejemplo, no se pueden tocar los ojos. Todo esto son beneficios que vemos y que son evidentes. Y luego hay otros beneficios teóricos, como por ejemplo una mejor estabilidad biomecánica. Esto no ha sido comprobado, sin embargo, porque no hay instrumento perfecto para medir la biomecánica todavía. Pero hay muchos estudios comparativos que nos muestran que la parte estromal anterior, que no se la corta en SMILE porque no estamos creando un colgajo,
no lleva, básicamente, agrega al riesgo de cualquier ruptura estromal. El beneficio indirecto de esto es la mejora en la biomecánica en cuanto a la estabilidad a largo plazo. Especialmente hay muchos estudios que muestran que para las altas miopias, SMILE es mucho mejor comparado con LASIK. Después de 10 años, 0,5 dioptrías en la miopía alta comparada con LASIK, que se muestra que es de 1,5 más o menos el aumento en la miopía. Shita, sabemos que tenés muchos residentes. ¿Cuál es la curva de aprendizaje de SMILE? ¿Cómo enseña usted la técnica SMILE? ¿Primero hacen el docking o la extracción del lentículo? Sí. Primero, el primer paso para aprender una buena cirugía es observar. Ellos miran muchos casos de cirugía entre el doctor Ganesh y los míos. También ayer dijimos, tenemos un programa de capacitación, muchos médicos internacionales vienen y los observan a ellos, ¿no? Vemos a alguien hacer SMILE por primera vez y vemos cómo se compara con alguien que ya es un experto. Entonces, primero observan mucho y luego, cuando les toca hacer SMILE, los metemos en los laboratorios de práctica, practican hacer docking, la extracción de los lentículos. Es un procedimiento paso a paso. Tenemos estándares, protocolos estándares. Es la misma forma en la que yo hago SMILE a como lo hace el doctor Ganesh. Yo lo sigo a él, mis discípulos me siguen a mí. Básicamente tenemos una técnica que es la misma que siguen todos en el instituto. Y hace que las cosas sean más fáciles, porque si yo hago una técnica distinta a la de él, entonces el estudiante se va a confundir. Entonces tenemos una SOP para el protocolo, el procedimiento SMILE. No sé si Ganesh quiere agregar algo. Una de las otras ventajas de SMILE sobre el LASIK es que tenemos zonas ópticas más grandes porque tenemos la causa y efecto. Cuando cae en la periferia tenés pérdida de energía y tenés los puntos, ¿no?, que se optimizan con el láser de SMILE. Pero tenés una zona óptica menor comparado con los distintos mapas para la misma zona óptica. LASIK tenemos 69%, mientras que con SMILE un 80% de lo que está planificado. Gracias a esto tenemos menos ablación esférica y la calidad de la visión nocturna es mejor con SMILE. Muchas gracias por los increíbles consejos. En relación con el femtoLASIK, no la microqueratona, ¿has completado tu práctica a 100% SMILE? Y si no, ¿cuáles son los casos en los que todavía preferís el femtoLASIK? En nuestra práctica, casi todos los pacientes pasan por SMILE, sí, por supuesto son los adecuados para eso. Solo en aquellos casos que están en el grupo etario de la presbicia, no los sometemos a SMILE. Pero nos dan una mayor profundidad del enfoque. Para los pacientes con presbicia preferimos LASIK y no SMILE. Y luego tenemos astigmatismo y otra metodología que no está aprobada por la FDA todavía, que tienen buenos resultados, pero aún no ha sido aprobado. Y prácticamente en aquellos casos en los que necesitamos no sé, un error de defecto muy pequeño, en esos casos hacemos 2 veces el SMILE. No es el estándar de salud, pero lo utilizamos para corregir algunos pequeños defectos. Muy bien, gracias, doctora Shita. Gran trabajo. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en Oftalmo Córdoba. Bueno, ahora vamos a presentar al doctor Héctor Forero, quien nos va a hablar de FACO más trabeculectomía. Muchas gracias por la invitación, por tener la dicha de estar aquí en Córdoba con todos ustedes. Vamos a hablar de FACO trabeculectomía. Básicamente, este corto video es para mostrarles que es una cirugía
que yo hago o base Fornix, base Limbo, dependiendo de cada paciente. La hago por 2 vías. Después de hacer inicialmente la trabeculectomía, después hago la facomulsificación tal como ustedes la hacen todos los días y no tiene ningún otro misterio. Pero más importante aún de lo que es operar una cirugía de estas, lo más importante es el manejo que se le hace a estos pacientes prequirúrgico y posquirúrgico. Nosotros tenemos que saber, antes de enfrentar un paciente de estos, qué tipo de glaucoma tiene, qué tipo de catarata, qué factores de riesgo tiene y sobre todo, para mí es muy importante enfrentar la situación social e intelectual de estos pacientes. No es lo mismo operar pacientes de un hospital donde muy posiblemente viven en zonas lejanas, donde también es posible que no asistan a sus controles de forma apropiada, bien sea por su parte intelectual o porque no tienen la situación económica es distinta, o un paciente que intelectualmente no reconoce que su enfermedad es importante, que no se aplica las gotas, etcétera. También es muy importante saber cómo está el otro ojo. A veces estos pacientes no ven por el otro ojo, entonces eventualmente uno tiene que saber qué hacer con el ojo que se va a operar. Y metiéndole un poquito a la parte refractiva de este simposio, si estos pacientes tienen un defecto refractivo alto, de pronto hipermetrópico, de una vez se les puede ayudar haciendo de una vez una facomulsificación. Y también, por supuesto, a los que hacemos glaucoma tenemos que saber cómo está esa conjuntiva. Cuando enfrentamos un paciente con una catarata y un glaucoma, debemos saber si ese paciente tiene una presión intraocular meta, si sabemos que ese paciente está controlando bien su presión ocular, que la presión ocular está lo suficientemente bajita para que no haya daño de las capas de fibras nerviosas. En estos casos hacemos solamente facomulsificación. Es mejor hacer un procedimiento que 2. Por supuesto que un procedimiento que 2 tiene menos complicaciones, pero ojo, todos ustedes que hacen facomulsificación todos los días, vigilar con extrema precaución la presión intraocular. Muy distinto es cuando un paciente tiene una presión intraocular no controlada y dependiendo de estos pacientes, muchas veces puede hacer uno una facomulsificación sola y después hacer una trabeculectomía o ya hacer una facomix, facoválvula, facotrave, facoEPNP, facodiodo, etc. Para nadie es un secreto que el estudio Eagle del 2017, la extracción del cristalino, incluso transparente, es más costo efectiva que una iridotomía periférica. Se propone como primera línea de tratamiento, los pacientes ganan visión, mejora agudeza visual, aumenta la sensibilidad al contraste, hay una reducción del número de fármacos. Es más rentable hacer facotrave de una vez y es un ahorro económico de los 10 años. Sin embargo, es muy importante operar estos pacientes de más de 50 años con mucho cuidado y si tienen presiones intraoculares altas. Para todos no es un misterio que las dificultades de operar facomulsificación en pacientes con ángulos cerrados tienen más inflamaciones posoperatorias, se eleva la presión intraocular inmediata y esta elevación es muy peligrosa en pacientes con daño severo del nervio óptico. Cuando hacemos facotrave en trabeculectomía, el objetivo, por supuesto, es reducir la presión intraocular, aliviar los síntomas con rapidez y seguridad en un solo procedimiento. Y a veces he notado que a veces una facotrabeculectomía con una posoperatorio filtrante fallida, muchas veces se controla la presión intraocular por sí misma. Para nadie es un secreto que una trabeculectomía sola es más complicada a veces que una facomulsificación. El 33% de los pacientes van a desarrollar una catarata posterior a la cirugía filtrante y por lo tanto requieren cirugía de facomulsificación. Si hay una conjuntiva con una cámara anterior profunda, hay que mantenerla formada, es muy difícil mantenerla profunda.
Y ya entrando a la facomulsificación con trabeculectomía, no se les olvide hacer una evaluación preoperatoria estricta, gonioscopia, recuento endotelial, longitud axial, ojalá a través de esa catarata tratar de mirar ese nervio óptico. Es muy poco probable que un OCT y un campo visual sean lo suficientemente confiables como para tener en cuenta. Siempre trato de hacer un checklist de las facotrabeculectomías, saber qué tipo y en qué etapa se encuentra el glaucoma, una puesta en escena de ese nervio óptico, cómo está, estado del ángulo, si tiene sinequias anteriores periféricas o no, hacer una dilatación previa, hacer pruebas de facodonesis y, por supuesto, calcular el lente intraocular. Antes de entrar a una cirugía, le tomo la presión ocular a estos pacientes, aunque es como una forma de traumatizarse uno mismo, pero vale la pena hacerlo. Y también les tomo la agudeza visual antes de entrar a cirugía, porque muchas veces estos pacientes ya no tienen percepción siquiera de luz y ya es importante pues ya no operarlos. La anestesia, a veces prefiero hacer la anestesia general y más si los pacientes no colaboran. Uso manitol, la anestesia tópica puede ser apropiada, no ser tan apropiada en pacientes con presiones oculares altas y si es necesario, pongo una anestesia subtenon que queda en el cuadrante temporal inferior. No se les olvide la técnica de fluidos activos. Hay facomulsificadores hoy en día que nos controlan la presión intraocular, incluso los cirujanos podemos decidir qué presión intraocular objetivo podamos tener intraquirúrgico. Y la estabilidad de la cámara es muy buena, incluso podemos tener presiones intraoculares de 30 milímetros de mercurio, incluso con vacíos de 500. La elección del lente, siempre monofocales, no siempre pienso que el lente monofocal podría ser suficiente, eventualmente si usted está seguro que ese nervio óptico está suficientemente bueno, eventualmente podría poner un lente intraocular EDOF, que pronto es lo más indicado. Incluso porque la sola incisión de la filtrante puede aumentar el astigmatismo. Y tengo una ventaja con respecto a todos los que están aquí, es que yo no estoy haciendo una facorefractiva y no necesito decirle al paciente que va a quedar 20-20. Aspirar muy bien la cámara anterior, no se les olvide quitar ese viscoelástico por todas partes en forma juiciosa. Por último, muy importante, el control de la presión intraocular pre y posquirúrgica, que los pacientes lleguen con presiones oculares controladas y en el posoperatorio dejarles gotas, incluso acetazolamida, para que esos pacientes no tengan picos de presión. Y eventualmente no está claro si cuando uno hace una facomulsificación, ya que son procedimientos cortos y más con estos cirujanos de 2 minutos de cirugía, hasta qué tanto estamos haciéndole daño a ese nervio óptico en glaucomas avanzados. Como conclusión, no tener dudas de hacer una facotrave cuando ustedes escogen bien el paciente. Se controlan muy bien las cataratas con estas presiones intraoculares, tener en cuenta la situación social e intelectual del paciente, cuidado con las presiones intraoculares y tener en cuenta que la facomulsificación sin duda alguna es una ayuda hoy en día para todos nosotros que hacemos glaucoma. Mil gracias. Muy bueno la clase. ¿Alguien del panel? Any question? Una preguntita, Héctor, ¿cómo estás? ¿Preferís separado o junto la cirugía de glaucoma? Separado, en 2 vías. Pero la cirugía de catarata y glaucoma. Prefiero 2 cirugías. 2 cirugías. Sí. Héctor, ¿indicas mucha no facorefractiva, sino la extracción del cristalino para ampliar la cámara? Sí. ¿Y qué lente recomiendas? ¿Y la implantación te da lo mismo? No, si es un paciente que es nervio óptico que usted cree que no ha tenido problemas crónicos ni presiones oculares muy altas, se le puede poner un lente. La plataforma no cambia, sea una lente de plato.
No cambia, cualquier lente le puedo poner. A esa cirugía que dice Andrés, ¿vos la recomendás en qué casos? ¿Ángulo estrecho más glaucoma? ¿Con qué criterio? ¿Con qué ¿Gonioscopía? ¿En qué te guías en decir a este No, paciente le indico la facorrefractiva para que me disminuya la... Mire, es que se puede poner uno en ondas aquí, pero incluso a veces, no voy a hablar de eso porque es muy largo, pero en glaucomas de ángulos cerrados, como les dije ahorita, es mejor hacer una faco en ángulos estrechos y se evita uno muchos problemas futuros. Te trajimos a nuestro lado al de la cirugía, ¿no? Vos Sí. querías preguntar del nervio óptico, de farmacología. Sí, no, es que pues hay muchas cosas para hablar acá, incluso operar cristalinos transparentes en ángulos abiertos. O sea, eventualmente se pueden hacer, pero siempre con un buen criterio, tratando de favorecer al paciente. Nosotros realmente lo vemos, los glaucomatólogos por ahí cuando derivan las cirugías de catarata, realmente se ve una mejoría de la cámara anterior, una amplitud de la cámara anterior, e incluso la presión disminuye drásticamente y al poco tiempo. Sí, sin duda. No sé si tienen todos la misma experiencia. Sí. Hacemos la lesectomía descompresiva, así le llamamos, y lo utilizamos en glaucoma cuando no logramos controlar la presión solo con fármacos. Esa sería quizá la indicación que tenemos nosotros para pasar a hacer una cirugía, lesectomía con fines descompresivos, ¿no? Sí, son Creo que esos sería ojos. el término adecuado, ¿no? Son esos ojos que uno en la lámpara de Hendidure te das cuenta que tiene un lens rise bastante importante con una cámara anterior de bajas dimensiones, ¿no? Bueno, muy bueno, Héctor, muchísimas gracias. Voy a por aquí. Nosotros tenemos una opción, aquí, Ricardo por aquí, yo. Tenemos una opción y es que vamos a decir que estandarizamos a los pacientes, pacientes que son con un glaucoma controlado, con pocas gotas, con 1 o 2 gotas, con presiones que están más o menos por encima del 20, 22, 23, que se controlan bien. Al hacerle la experiencia, al hacerle la facomulsificación, baja la presión, inclusive convertimos inclusive con una sola gota, paciente se puede, o sea, con un solo producto. Abierto. Ángulo abierto. Ángulo abierto. Pero los ángulos cerrados, igualito estoy coincidiendo con Ángel, de que verdaderamente baja las presiones al tú quitar la catarata, sobre todo si es catarata, no tanto como una facomulsificación refractiva, sino las cataratas al quitarla, el ángulo se baja, o sea, se abre y ¿cómo se llama? La presión baja, seguro que sí. Y se mantiene hasta por 1 año. No, pues es que aquí sería hablar muchas cosas, pero yo incluso opero cristalinos transparentes en ángulos abiertos cuando las presiones oculares son muy altas. Yo a veces prefiero hacer una facomulsificación incluso con la presión ocular alta, y esos pacientes, el posoperatorio de una trabeculectomía que haga después va a ser fenomenal, va a ser muy bueno y realmente me evita muchos problemas. Héctor, por último, coméntanos cuánto tiempo le suspendemos la prostaglandina en el postquirúrgico del paciente operado de catarata. No, yo no lo suspendo. ¿No suspendes? No. Bien. No, a veces no. Sri. Yeah, I had a very interesting case. Tuve un caso muy interesante de un vecino. Ella tenía un ataque de ángulo agudo y vomitaba, tenía presión alta, vomitaba. Y la pupila estaba bien dilatada. Le pusimos pilocarpina, pero la presión seguía alta, la córnea seguía igual. Y tuvimos que hacer una iridotomía porque el iris estaba muy cerca a la córnea y era imposible tener una iridotomía adecuada. Yo tomé a este paciente, le di menitol y enficol y inmediatamente la córnea redujo
el dolor de la córnea y ella estuvo bien. Incluso en el cierre de un ángulo agudo es necesario hacerlo porque el problema con estos casos es que los lentes están más que nada diseñados para un ojo pequeño, pero si saca el lente, estamos como descomprimiendo un tumor y el paciente presenta muchas molestias. ¿Y qué hiciste con el otro ojo de ese mismo paciente? Se puede hacer dual. Tenía hipertropía, tenía este ángulo cerrado y una vez que hiciste la lensectomía, entonces desaparecen los dolores de cabeza, desaparecen, los vómitos desaparecen. También se puede hacer una vitrectomía asistida mínima con facoemulsificación. Si el ángulo es demasiado pequeño, también se puede hacer eso. Está bueno para hacer una vitrectomía también, ¿no? Para descomprimir. Por supuesto, 25 gates y hacemos una vitrectomía, luego podemos ponerlo bien profundo en la cámara y haces la faco. Ok. Gracias. Vamos a continuar. Bueno, ahora vamos a seguir con Andrés Benati, creo que todos lo conocen, que es el representante cordobés de Ophthalmo University. Así que un gusto tenerte acá con nosotros. Nos va a hablar de epitelio corneal, el jugador inteligente. Muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a vos, Germán, a los 4 organizadores. Es un honor estar acá. Es espectacular ver tantas eminencias juntas como cordobés en nuestra ciudad, así que felicitaciones por ello. Y unas disculpas por la demora a todos mis colegas. Bueno, arreglamos con los chicos a hablar un poco de epitelio corneal y contarles un poco de qué se trata esto que estamos haciendo en la clínica. Así que como tengo menos de 7 minutos, mi idea fue empezar de atrás para adelante. Así que le voy a dar mis conclusiones para ver si ya con eso los motivo y les capto su atención y a partir de ahí vamos a ir desarrollando. No tengo ningún tipo de interés financiero con los aparatos de los que vamos a hablar. Y como les contaba, ¿cuáles son para mí los 3 conceptos que se deberían llevar hoy de esta charla? Bueno, el estudio del mapa epitelial tiene 3 puntos claves. El primero, creo que es el más importante, es que nos va a dar la posibilidad de estudiar los primeros signos de ectasia, inclusive cuando la topografía corneal no nos brinde esa información. O sea, ya ahí tenemos un gran punto a favor nuestro, sobre todo en lo que es la cirugía refractiva. Y este es el segundo punto. Nos permite hacer una planificación mucho más precisa, o lo que nos gusta llamar estas planificaciones premium, o la cirugía refractiva con láser, realmente cada vez está teniendo mayor nivel y necesitamos ofrecer resultados superlativos. Y sobre todo en procedimientos terapéuticos es una herramienta fundamental. Me refiero a retoques o en córneas irregulares. Y además entender el comportamiento del epitelio. Sabemos que lo que no se mide no se puede mejorar, por lo tanto muchas veces cuando tenemos estas sorpresas postrefractivas, el epitelio puede ser una gran herramienta y una de las causas por la cual estamos teniendo estas situaciones. Todo lo que van a escuchar hoy, realmente todo lo que hemos aprendido de epitelio es gracias a este señor, que al que le gusta el tema le recomiendo esta charla de más de 3 horas ahí en la plataforma de OU, en un canal de YouTube, donde se sentó en la época de la pandemia que teníamos ese tiempo y habló 3 horas. Realmente es magistral y es el que más sabe, creo, y le va a explicar mucho mejor que yo todo sobre el epitelio. A partir del trabajo de Dan Reinstein tenemos un par de reglas que son muy importantes. La primera es que en córneas normales el promedio del grosor epitelial es de 54 micras más menos 5 micras, con una característica un poco particular, como pueden ver en la imagen de la izquierda, ese ojo normal, la parte superior sí es un poquito más fina por una cuestión de la fuerza que hace el tarso que la parte inferior. Y más allá a la izquierda van a ver el típico patrón de queratocono en dona. Estas imágenes son tomadas por el Artemis, que es un aparato que usa mucho Dan Reinstein, que es un ultrasonido súper avanzado. En el gráfico de la derecha pueden ver el punto azul, que es el promedio en córneas normales, donde está el punto más fino del epitelio, y fíjense como el punto rojo, que es el promedio de las córneas ya con queratocono, cómo se va yendo hacia temporal inferior. La regla número 2 es que el epitelio corneal siempre se engrosa en los valles o en las depresiones
Como van a ver acá en este paciente, estas son imágenes del doctor Sinchab que me parecieron muy buenas, que tienen colocados segmentos intracorneales. Fíjense, la zona roja es justo por dentro del anillo cómo se engrosa el epitelio y justo por encima del triángulo del segmento está mucho más fino. Fíjense, esta imagen también es el segmento colocado. Pueden ver acá en la izquierda la parte azul es por encima del segmento donde se afina por la curvatura que está generando y la parte interior está todo en rojo porque se engrosa el epitelio y obviamente la parte central que está aplanada se vuelve a afinar. Ahí están, bueno, las flechas que le indicaba la correspondencia de cada uno. Fíjense en esto, una córnea irregular, cómo hay una cicatriz y el epitelio, por eso le llamamos el jugador inteligente, porque es magnífico cómo trabaja y cómo nos ayuda para regularizar esa córnea. Fíjense cómo llena ese valle del que les hablaba para tener una curvatura lo mejor posible. Regla número 3, el epitelio se afina en los picos de las protrusiones, los vemos en el queratocono, por supuesto. Grado 3 y grado 4 no necesitamos tener un mapa epitelial para diagnosticar un cono, pero fíjense en el grado 1 muchas veces es muy útil porque ese afinamiento, como les decía al principio, precede cambios en la cara posterior o en la paquimetría general. Este es un paciente nuestro, fíjense cómo temporal inferior tiene un afinamiento del epitelio con el típico engrosamiento alrededor. Este es el típico patrón de un paciente con queratocono. Insisto, este caso es muy evidente. Se pone linda la cosa y jugosa cuando estamos en esos pacientes límites o limítrofes. Regla número 4, la del cambio proporcional. El epitelio va a cambiar proporcionalmente a los cambios que se generen en el estroma. Un ejemplo claro en las hipermetropías elevadas. Si ablacionamos un +7, ¿sí? Esa ablación en forma de anillo va a generar un engrosamiento del epitelio mucho mayor que un +2, por ejemplo. Lo mismo para un paciente miope. Ese es el típico, acá a la izquierda, por el ultrasonido, el mapa de una ablación hipermetrópica. Fíjense cómo está engrosado todo el anillo que se ablacionó. Cuando usamos OCT muchas veces no encontramos tan claro ese patrón. Fíjese acá en una ablación un poco más descentrada cómo se afina el centro y la periferia sí está alrededor un poco más gruesa ese epitelio. Y la última, que es la tasa de cambio de curvatura, que habla también un poco de la magnitud. Esto, todo lo que influye en ese epitelio se da también a la tasa de cambio en la curvatura de la córnea. Un ejemplo claro, lo van a entender acá, es las zonas ópticas. Esta paciente que hicimos un retoque, se había operado hace 20 años con una zona óptica muy pequeña, de 4,5, 5. Fíjense cómo era LASIK, le hicimos una PRK con una zona óptica de 7, entonces regularizamos mucho más la córnea y fíjense cómo todo el epitelio ahora va a estar más grueso porque ablacionamos, está aplanada esa córnea, se engrosa el epitelio, pero de una forma mucho más regular y acá abajo pueden ver cómo toda la superficie del epitelio tiene casi el mismo tamaño, pero es un epitelio de más de 70 micras, cuando dijimos que el promedio era 55. Esto es para mí la ley más importante y este gráfico también del doctor Reinstein lo aclara, me parece muy bien. Si tuviéramos una úlcera, fíjense el primero, donde hay una alteración del estroma, imaginemos de 1 milímetro, la compensación que tiene que hacer ese epitelio para esa curva que se forma es mucho mayor, casi del 90%. Cuando se operaban PRK con zonas ópticas de 4,5, 5, fíjense que ya la curvatura es mucho más, no es tan pronunciada, entonces la compensación es menor y hoy que estamos trabajando con ablaciones aféricas y zonas ópticas más grandes, la compensación epitelial es mucho menor y eso favorece que los resultados duren más. Bueno, estos son los dos equipos con los que trabajamos, el CIRRUS y el REVO. La verdad que no tengo una preferencia basada en la evidencia. A mí particularmente me gusta más el REVO. No sé a Facu cuál es su preferido, pero es por una cuestión de gustos, de los mapas. Ahí los tienen, pero los dos funcionan muy bien. Y rápidamente para terminar, algunas imágenes me parecen que están muy interesantes para, como les dije al principio, encantarlos con esto del epitelio porque me parece algo maravilloso. Este es un paciente que le colocamos un anillo, fíjense cómo se empezó a extruir, el paciente después, o la madre nos dijo que se seguía frotando. Lo que les mostraba al principio, un epitelio sobre el anillo muy fino y la parte interna muy gruesa. Pero cuando lo tuvimos que sacar al anillo, fíjense a las 3-4 semanas cómo se volvió a regularizar el epitelio y ya está mucho más suave y con un grosor mucho más regular en la imagen de abajo. O sea, por eso hablamos del jugador inteligente, porque el epitelio nos brinda mucha capacidad de modificarse. Ese es el típico imagen que van a ver por OCT de un epitelio con anillos intracorneales.
Esto también me pareció muy interesante, lo que les explicaba en una de las leyes. Fíjense, cuando ablacionamos una miopía baja, cómo se modifica el epitelio y cómo se modifica cuando es una miopía alta. Hay mucha diferencia en las micras. Esto también lo vamos a ver en cirugía refractiva. Esto también es espectacular. Ya para terminar, Dan Reinstein empezó a comparar el preoperatorio, que es la primera imagen que tiene acá, con el primer día, el primer mes, 3 meses, 6 y 12. Y abajo está el comparativo. Entonces, fíjense cómo el epitelio se modificó mucho el primer día postoperatorio. Al mes es donde tenemos casi hasta 8 micras de diferencia. Entre el primer mes y los 3 meses cambia, pero ya a partir del tercer mes al sexto mes y del sexto mes al mes número 12, ya no hay cambios epiteliales. Esto nos dice que hasta los 3 meses sí o sí tenemos que esperar, porque nos puede jugar una mala pasada, una mala jugada en lo que son los resultados refractivos. Bueno, esto es lo que les explicaba un poquito, que cómo nos pueden mascarar, no en queratoconos muy avanzados, pero en queratoconos muy leves. Ese afinamiento de la zona más curva va a hacer que por una topografía muchas veces se nos pase de largo. Ahí donde les muestro la flecha, se nos pase de largo un paciente que tiene un cono muy, muy incipiente. Lo mismo, la imagen primera, esos son los típicos casos que nosotros tenemos que ir a buscar y donde el epitelio es fabuloso. Fíjense, este caso también, bueno, un cono muy avanzado con el típico patrón que les mostré antes. Esto me parece muy interesante, un workspace y un paciente con sospecha de queratocono, ambos con curvaturas inferior y moños asimétricos, pero cuando vamos al epitelio, el epitelio no está afinado, por lo tanto no es queratocono. De hecho, en el primer caso tiene una hipertrofia epitelial y está engrosado. Y ahí es donde vemos realmente lo valioso que es este estudio. Las últimas 2 diapositivas, para que no me echen, el mapa epitelial nos va a aumentar sensibilidad y especificidad del screening de queratocono, mucho mayor que usar solamente una topografía, y eso nos da 2 grandes ventajas, que son evitar los falsos negativos, por lo tanto evitarnos ectasias y grandes dolores de cabeza a futuro, y evitar falsos positivos. Vamos a tener mucho más candidatos cuando podemos afinar, ¿sí?, nuestro diagnóstico. Dan Reinstein tiene un estudio que dice que miró para atrás y si ellos no hubiesen tenido esta herramienta, entre un 7 y un 10% no se hubiesen operado por sospecha de queratocono solo por topografía. Entonces, mayor seguridad, vamos a tener más candidatos a cirugía y menor complicaciones. Muchas gracias y gracias nuevamente por la invitación. Muy buena la clase, Andrés, la verdad, has dejado conceptos muy claros, concisos. ¿Quién tiene en cuenta las alteraciones epiteliales como screening previo a indicar una cirugía refractiva? ¿Por ahí algún caso dudoso? Contanos un poquito qué es lo que te fijas del epitelio. ¿Lo evalúas con el OptoView? OptoView, que hace, pues quizás fue de las primeras máquinas que tuvo mapa epitelial. Y pues el criterio es más de 8 micras diferencial entre la zona más delgada y la más gruesa. Ya empiezas a considerar que no es un candidato para LASIK, pero si coincide todavía con el área de mayor elevación, pues definitivamente no se tiene que operar ese paciente. Más algunos otros criterios de riesgo. Bueno, el gráfico de dispersión del Bellin-Ambrosio, los criterios de Pedrito no, bueno, de Pedrito allá de Colombia, que hace 45 más debe. Pedro Navarro, más de 45 dioptrías de alguna acá, a un diferencial de 1.2 entre el poder superior y el poder inferior, el mismo diámetro, los 3 milímetros centrales, córneas de majo de 520 y elevación de más de 7 micras en el mapa posterior de elevación del Pentagram, en el QuadMap. Creo que uno de los beneficios de SMILE, como habló ayer Sri, es que no hay cambios epiteliales importantes como lo hay en LASIK, sobre todo con las miopías altas como mostró Andrés. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sri, ¿quieren ampliar eso, los cambios epiteliales que se producen? Sí, Cuando hablamos del epitelio, generalmente lo pensamos también como un screening para el queratoconus preoperatorio, pero hay muchas otras cosas. Les voy a dar un ejemplo. Un amigo, un oftalmólogo, trajo para lo que es las cirugías ella usaba, por ejemplo, lentes de contacto, ¿no? Y
y después de la refractaria se le sacaron los lentes, -4. También tenía anteojos -4, pero cuando veíamos las córneas eran bastante aplanadas y ella usaba lentes blandos estándares, y luego vemos el epitelio, y el epitelio era más grueso en el centro. Entonces le pedimos que dejara de usar los lentes de contacto por 3 semanas, y después de 3 semanas refractamos y la refracción bajó a 3,05. Y el grosor epitelial se había reducido cuando usas lentes de contacto. ¿Qué pasa si tenés un engrosamiento epitelial en el centro? Esto es bueno para lo que es el screening, pero si no es saludable, no está saludable, entonces es difícil. Tenemos que tenerlo en consideración. Hay que hacer la cirugía refractaria y lo mismo la corrección no va a ser posible. Y ella me dijo, siempre tuve -4, sí, pero vos siempre te sacabas el lente de contacto y hacías la refracción, no esperabas que el epitelio se asentara. Entonces, el queratocono, no solo para el queratocono, el otro punto es que el epitelio cambia después de la cirugía. Entonces, con algunos procedimientos cambia el epitelio y hay que tomar esto en consideración. Publicamos, de hecho, el primer estudio en los cambios epiteliales después de SMILE en GRS. Hay que pensar en una subcorrección y vemos que había hasta entre 60 y 80 micrones de correcciones en el epitelio. Y mirar el epitelio es muy importante y debe ser estudiado. Hay que ver los mapas epiteliales siempre. ¿Dan Reinstein el epitelio? Sí, con el Artemis, que es de Arscan, que es un ultrasonido muy avanzado que él tiene, inclusive ha desarrollado el equipo. Por eso, viste, las imágenes son diferentes. Una cosita que me parece importante destacar, un comentario rápido, y esto me lo enseñó el doctor Varas, nuestro amigo Varas de Ecuador. En epitelios muy altos, normales, regulares, de 5 o 7 dioptrías, muchas veces también el epitelio se afina tratando de compensar sin ser un queratocono. Entonces creo que también eso es una herramienta muy importante para las trans-PRK que hoy usamos muchos, porque en este tipo de casos podemos irnos hasta estroma y después tener una sorpresa refractiva importante. Bueno, creo que la idea de llevarnos en esta charla es estudiar bien el epitelio, que muchas veces no le damos mucha importancia, así que eso puede ser un buen tip. Bueno, vamos a continuar. Está ya Marcelo Larco para hablarnos de queratoplastia y catarata. Adelante, doctor. Buenas tardes. Bueno, este tema amerita todo un congreso, así es que me voy a referir a los puntos más relevantes. Tenemos dos opciones quirúrgicas: hacer una cirugía combinada, es decir, en un solo tiempo, los dos procedimientos, o hacer una cirugía secuencial en 2 tiempos. Aquí tenemos una cirugía combinada a cielo abierto, como en este caso, en donde luego de retirar la córnea nos encontramos con una catarata fibrosada, extremadamente dura, y lo que nos llamó la atención es que estaba fragmentada. Incluso tuvimos que cortar esos fragmentos de fibrosis. A mí me gusta colocar la córnea para implantar el lente intraocular porque se equilibran las presiones y de esa manera es más fácil hacerlo. Este caso es un paciente que estaba afáquico y que requirió una fijación escleral. Este video es de la época pre-Yamane, así fijábamos los lentes intraoculares. Y indudablemente en este caso es fundamental una adecuada vitrectomía. Yo quisiera hacer una reflexión en este punto que me quedó desde ayer. Yo creo que el cirujano de segmento anterior debe estar preparado para hacer vitrectomía anterior por vía limbar o por pars plana, dependiendo del caso, con infusión ya sea por cámara anterior o por cámara posterior.
Cuando es posible, la cirugía de la catarata la debemos hacer con cámara cerrada, ya que nos va a permitir hacer una capsulorhexis circular continua. Así es que siempre que la visualización lo permita, debemos operar primero la catarata, luego hacemos la trepanación, y ya con el lente en su lugar, en el BAG, colocamos la córnea. Es un caso muy interesante. Tuve la oportunidad de hacerlo con mi hermano, que es retinólogo. Era una paciente que tenía un absceso corneal con una proyección de luz, con buena proyección de luz. Tenía unos ecos en el vitrio. Entramos pensando que se trataba de una endoftalmitis, ojo único. Tuvimos que prácticamente rehacer la pupila. Colocamos la queratoprótesis y el retinólogo procedió a hacer la vitrectomía. Y para sorpresa nuestra, realmente tenía la retina en excelentes condiciones. Colocamos únicamente Vigamox intracameral, no consideramos otros antibióticos, y este es el resultado al primer día postoperatorio. Es importante en estos casos tratar muy bien la pupila, tratar de traccionar el iris, tirar el iris, porque generalmente se asocian con glaucoma debido a que se desarrollan sinequias anteriores. Entonces, en relación a la cirugía combinada, podríamos decir que tiene la ventaja de una rápida recuperación visual, pero tiene la desventaja de que generalmente queda un error refractivo residual por la dificultad en el cálculo del lente intraocular. En este trabajo incluso se recomienda hacer cirugías combinadas solo en ojos severamente enfermos y con cataratas avanzadas, y en este otro trabajo dejar la implantación del lente para un segundo tiempo. En relación a la catarata, a la queratoplastia más catarata secuencial, tiene la ventaja de que podemos hacer un cálculo más preciso del lente intraocular. En casos desafiantes como este, incluso podemos hacer una capsulorhexis circular continua. Implantar el lente en el BAG capsular. Y me gusta utilizar el fento segundo porque en cataratas intumescentes aseguramos en la mayoría de los casos tener una capsulotomía completa, lo cual es de indudable beneficio para la cirugía. Pues nos va a permitir colocar el lente en el BAG. Entonces, en la cirugía secuencial tenemos la ventaja de un cálculo más preciso del lente intraocular, es decir, menor ametropía residual, la desventaja, riesgo de descompensación de la córnea en la segunda cirugía y una recuperación visual más lenta. Podemos tratar el astigmatismo de la córnea previamente, antes de la cirugía de la catarata, o incluso colocar un lente tórico que nos permita compensar el astigmatismo preoperatorio. Sin embargo, se nos puede descompensar la córnea y es el lado negativo de esta cirugía. Todo acto médico requiere una excelente relación médico-paciente, pero yo creo que en especial la queratoplastia. Yo les digo a mis pacientes que la cirugía solo es el primer paso de una larga relación médico-paciente, porque, por ejemplo, en este caso a este paciente lo operé cuando tenía 11 años de edad
Le he seguido durante 13 años y ha ido presentando complicaciones, catarata. Le operé de catarata el ojo derecho y ahora le voy a tener que operar el ojo izquierdo. ¿Y qué acerca de la queratoplastia lamelar y la catarata? Bueno, en este caso les presento a un paciente que le hice una DALC. Era un paciente pseudofáquico. Siempre que tenemos el endotelio sano, debemos intentar hacer una cirugía lamelar anterior. Sin embargo, tengo que reconocer que en mis manos no ha podido ser una cirugía reproducible. O sea, yo no le puedo garantizar al paciente que le voy a conseguir hacer una DALC. Creo que en el 60% de mis pacientes lo consigo hacer una DALC, pero en un 40% tengo que convertir. En relación a la queratopatía bulosa pseudofáquica, nos ha ido bien con DISEC, pero no tan bien con DIMEC. Quisiera presentar este video porque en el Ecuador conseguir importar una córnea preparada cuesta $1.800 adicionales al costo de la córnea, lo cual hace que quede fuera del alcance de la gran mayoría de los pacientes. Entonces nosotros preparamos nuestras propias lamelas. Para eso hacemos la técnica de scoop dye. Aquí conseguimos un taco con 2 rolos y la verdad no nos ha ido en esta cirugía tan bien porque tenemos muy pocos casos. Vamos a los congresos o a los cursos, hacemos el curso y el caso y el paciente aparece después de 4 meses cuando ya prácticamente nos olvidamos de lo que hemos aprendido en el curso. Aquí vemos una buena aplicación del endotelio y el primer día postoperatorio. Muchas gracias. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a hacer una sola pregunta a algún corneólogo para no desaprovecharla, que se anime a tener... Luis Unino, ahí te llevan el micrófono. No, más que una pregunta, es un ataque de honestidad lo que dijo el doctor Larco. Yo tuve en una serie de DALC, de 6 DALC, los perforé todos. Dije, bueno, ya está, dije, esto es, ¿qué haces? Dije, esto realmente no sabía qué hacer, entonces empecé a estudiar todos mis injertos laminares que había hecho. ¿Y qué noté? Que queratometrías que tengas arriba de 65, 67 dioptrías, que generalmente son las queratometrías que usamos para DALC, son queratometrías que prácticamente vas a tener un fracaso casi asegurado, si vas a hacer un Big Bubble, ¿no? Entonces, en esos casos, lo que hago ahora es una queratectomía laminar profunda, ¿ok? Es una queratectomía laminar que me enseñó, bueno, el jefe de córnea del Hospital La Gleize, y la realidad que la agudeza visual final no es tan buena por la interfase, como ya todos lo sabemos, pero un paciente que viene con cuentadedos o bultos y cuentadedos, que quede viendo 6, 7 décimas, va a ser un agradecido de toda la vida y le vas a dejar el endotelio. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Por cuestiones de tiempo vamos a continuar con la última charla del simposio. Gital Brar nos va a hablar acerca de su técnica. Cuando estábamos eligiendo los casos para operar en vivo, me pidió una catarata lo más dura posible. Le dije, Chita, no tenemos cataratas tan duras, pero vamos a hacer todo lo posible. Así que fue una prueba de que realmente domina mucho la técnica. Así que you can start, Chita, to tell us about your loop in difficult cases. Thank you, Andreas, and good evening, everyone. Bien. Y también voy a hablar de los distintos problemas, por ejemplo, estas quemaduras de heridas, diálisis sonular, PCR. Esos son casos que son una pesadilla, ¿no? Los peores casos que siempre tenemos mucho miedo de operar.
La tecnología femtoláser ha mejorado la seguridad en este tipo de casos, es decir, se ha reducido la energía FACO. Sin embargo, es una tecnología muy costosa y no es una solución absoluta, porque el femtoláser no alcanza a las capas posteriores de manera eficiente a la hora de tratar esta catarata. Recientemente, otro instrumento que se llama MiLoop, que es un microfilamento que fue lanzado al mercado. Este instrumento fue diseñado por el profesor Jan Chulev, que es profesor de oftalmología en Nueva York, y tomó la idea del vino y queso. Entonces aquí él observó que era mucho más fácil cortar un bloque, un pedazo de queso, cuando se utilizaba un bucle de alambre más que un cuchillo. Estas son las especificaciones del instrumento. Es un bucle de filamento microfino de 300 micrones que está hecho de níquel y titanio, de nitinol, que es una aleación de níquel y titanio, que básicamente es súper elástico y tiene una excelente memoria y puede formar un radio ampliamente expandido de 5 milímetros a 1,5 milímetros. Y sigue manteniendo su integridad y sin dañarse. ¿Cómo es el mecanismo? Bueno, así funciona. Tiene un patrón azul que se llama actuador. Cuando se lo avanza, ven cómo se va abriendo y ven cómo el bucle se va abriendo. Es como una bolsa capsular, que el núcleo de una bolsa capsular. Y luego, si se retrae, se cierra el bucle. Observemos algunos de los casos para ver cómo se utilizó este bucle. Este es un paciente de 70 años. Se utilizó una técnica tórica y entonces utilicé MiLoop en una catarata negra. Y lo primero que tener que hacer es una rexis y luego se utiliza el bucle en la parte coronaria y luego se lo rota por debajo de la rexis alrededor del ecuador y luego se utiliza un segundo instrumento por otra parte para estabilizar el núcleo y luego se cierra el actuador y lo que hace es romper el núcleo y lo divide. Lo separa así desde una punta a la otra y queda dividido en dos partes. Luego se rota a unos 45 grados y se repite la misma maniobra y hasta que se llega a un segundo lugar. Y se utiliza nuevamente el bucle para volver a cortarlo en dos y quedan 4 piezas, 4 partes. Y luego cuando tenemos que vemos que está por detrás del núcleo. Y una vez que tenemos esas 4 partes, el cirujano empieza a chopear estas partes y ya es mucho más fácil porque ya tenemos 4 fragmentos. Ese es el paso más difícil en ese tipo de cataratas muy duras, cuando tenemos que dividir el núcleo. Después se puede utilizar OVD y se continúa con el chopeando para así hacer menores, es decir, fragmentos más pequeños. El postoperatorio en estos pacientes, tenemos en una imagen en 3 días, el CD casi 23. De lo contrario, si no hubiésemos optado MiLoop o el Phantom, sería mucho más alto. Aquí tenemos otro caso. El CCC es un poco más grande y aquí tendría que ser un 5,5, no más grande que eso, porque cuando utilizamos el bucle, a lo mejor se pueden salir las partes y tocar el endotelio. Entonces hay que tener en cuenta, tampoco tiene que ser muy pequeño ni tampoco tan grande, porque si es muy pequeño, cuando estemos sacando el bucle del ojo puede justamente comprometer algunos de los bordes.
Este es otro caso de una paciente de 68 años, con una catarata NS4, y aquí utilicé un anillo para poder dilatar la pupila y luego ingreso con el Mi-Loop. Y aquí esto es para mostrar que se puede utilizar el Mi-Loop con otro anillo, cualquier otro. No interfiere, eso es lo que quiero decir, con el uso de Mi-Loop y no causa ningún tipo de problemas. Nuevamente se realiza una segunda vuelta. Es muy importante estabilizar el núcleo utilizando un elemento secundario, un instrumento secundario, pero hay una tendencia, ¿no?, de que las partes se salgan de la bolsa, por eso hay que estabilizarlo. Aquí tenemos otro caso de una paciente de 66 años, una catarata dura, también subluxada, casi un 90% de subluxación. Y aquí se utilizó el Mi-Loop para cortar la catarata en dos partes, en dos mitades. El doctor Ganés fue el cirujano de este caso. Muchos cirujanos preguntan si lo puede utilizar en cataratas subluxadas y aquí estamos viendo este caso, y utilizó el Mi-Loop y pudo realizar la cirugía con éxito. Después de emulsificar el núcleo, se aspiró la corteza y se implantó un CTR. La bolsa estaba débil, entonces tuvimos que implantar el CTR. Y luego se implantó la lente intraocular. En las cataratas subluxadas no causa mayor daño, porque como podemos observar que el bucle va cerrando de adentro hacia afuera, entonces está muy centrado y el movimiento no es centrífugo. Por eso, es decir, es amigable con respecto a la cápsula. Observamos que el CD fue de 27, en este caso muy aceptable. Entonces, Mi-Loop nos permite, es autraumático, es cero energía y garantiza una microsegmentación de grosor completo y corta toda la densidad. Y también es posible utilizar este dispositivo en una variedad de casos complejos, como por ejemplo pupilas pequeñas, exfoliación o pseudoefoxiación. También se lo puede utilizar en cataratas con incisiones pequeñas, y la idea se puede controlar y también conduce a un estrés mucho menor, y a medida que se va retirando también ayuda a limpiar todas esas fibras que son pegajosas, que están en la zona posterior de la bolsa. Entonces es mucho más fácil de remover, no hay que pulirlas porque ya lo está puliendo a medida que lo vamos liberando, lo vamos sacando. Y es muy amigable para la cápsula, porque se utiliza mientras que la catarata está en la bolsa, por lo cual no conduce a una pérdida de células endoteliales muy significativa. Y si se sospecha una catarata polar en una catarata dura, o si durante la cirugía, estas son las limitaciones, ¿no? Si hay... En ese tipo de casos no se debería utilizar este instrumento porque puede llegar a incrementar la dimensión, el tamaño de la lágrima. En conclusión, vimos que este instrumento es muy seguro, muy efectivo, y se reducen las complicaciones intraoperatorias. Y también los resultados posoperatorios son mucho mejores, y debo concluir que hace que el cirujano promedio tenga más coraje, más valentía, y también es mucho más eficiente. Muchísimas gracias. Muy lindo el dispositivo. Mi pregunta es, ¿se usa una sola vez o se puede reesterilizarlo? Se supone que debe ser de un uso único.
El original MyLoop se puede utilizar una sola vez, pero ahora lo que obtenemos tiene 5 clics y después de eso ya no se puede, se bloquea, no se puede utilizar nuevamente. 5 clics, es decir, podés hacer 5 clics y no más, después de que lo abrís. Entonces, tenés 2 extracciones y no la podés usar más, es decir, es menos. Muchas gracias, Chita. El simposio de cirugía refractiva y catarata. Continuamos sin receso con el de córnea.